considero que Abel ya es una pieza relevante dentro del Sim Racing, tanto nacional como internacional. Creo que ya es reconocido. Él se mete en los rankings de Gran Turismo habitualmente, o cuando se lo propone, porque al final no todos los días tiene el tiempo suficiente para poder dedicarle a ello. Así que considero que ya es un referente para mucha gente. Tuvo que ser el 6, sí, Gran Turismo 6. Ahí fue cuando empezó ya él a jugar, ya le tuve que hacer un perfil ya para que solo jugara él, porque ganaba él más carreras que yo. Él aceleraba y frenaba con el volante en los botones porque no le llegaba a los pedales. Entonces, por unas navidades cogí y le hice un copy de madera a su medida, y le compré unos pedales y unos pedales. A ver, mi primer juego que me lo tomé muy en serio con mando fue el Gran Turismo en la PlayStation. Yo creo que fue ese el primer juego que sí me hizo querer el mundo del motor al máximo, y ahí hasta hice carreras de resistencia de 12 horas, me acuerdo. Pero cuando fue en 2012 llegué a la GT Academy, a la final regional en Barcelona, y fue una experiencia brutal porque allí pudimos probar un 370Z real en una pista de conos, pero para mí fue mi primer contacto con el mundo del motor real. Creo que ahora ya todos conocemos a Abel, ya todos sabemos sus cualidades, y su mayor cualidad es adaptarse. Luego, una vez se adapta, tiene que llegar al top level, ¿no? Pero quiero decir, él llega, coja lo que coja, lo hace bien, lo hace rápido. Luego tiene que pulir y perfeccionar para llegar al máximo rendimiento. Pero a mí personalmente, y quizás estoy mal acostumbrado, ya no me sorprende, ¿no? Y aquí, cuando son las carreras de karting, todos los clientes te preguntan, claro, sabe que hay carrera porque o falta mi mujer o falto yo. Entonces, ¿dónde están? ¿Están en Málaga? ¿Están en Campillo? Están corriendo carreras de karting, tal. ¿Cuándo la pones? ¿A qué hora la pones? Vamos a venir a verla. Y con las carreras de simulación lo mismo. Las carreras de simulación es, hoy a las 10 será la carrera, ¿no? Sí, pues vamos a venir a verla. Y están aquí todos haciendo estrategias, mirando si le va a llegar la gasolina, si va a adelantar al que tiene delante, si lo va a coger de atrás. Guay, mola. Fue a llegar allí en los garajes estaba todo montado y era todo muy... se lo ocurran, en plan, que bien está montado todo esto, llevan días ya para montar esto, o sea, se notó. Y corriendo después, realmente el equipo era yo el único de Gran Turismo, por así decirlo. Y realmente el resto iban un poco de pachangueo, pero sí, cuartos, quedamos de 4. Fue muy emocionante. Cuando un piloto que todavía, pues oye, pues no ha llegado a su máximo desarrollo, y ves que, como decía, todo el mundo lo tiene ya en cuenta como un referente, y lo invitan a esta serie de eventos, es todo un orgullo, ¿no? Sobre todo porque a veces, bueno, sientes que formas parte de lo que él está haciendo. Mira, fue una aventura lo del evento de Gran Turismo 7, cuando nos enteramos que nos invitaron, me coincidió a mí acompañarlo. Nos lo hemos pasado genial, estuvimos con gente, bueno, entrevistas que no esperaba, el equipo me lió para acabar en el directo, yo que me moría de vergüenza acabé en el directo. Nunca voy a olvidar ese día, porque al final Abel, el ver la cara de Abel, cómo disfrutaba, estando en un evento que poca gente podía estar. Sí, porque aparte estábamos peleando contra los de Falcons y era vuelta, te adelanto, siguiente vuelta, me adelanto, te adelanto, pelea, defiende. Yo ahí me decía mi padre, ¿tienes la vuelta rápida, tal? Y él, cuando venía a Coque Morado, me dice, ¿viene morado? Y yo, mierda. Me la baja, miro la pantalla, me la baja y yo, a tomar por saco, o sea, ya está. Nos fundió a todos los mayores profesionales en la Gamer G, y además luego te miraba así, ¿sabes? O sea, impresionante. Sí, tuvimos una pequeña sesión de coaching ahí con Almeida, y la verdad que el tío volcó el Forgete en Orush, cosa que nadie hizo en todo el evento. Teníamos una mosca detrás de la oreja porque siempre él se quiere mejorarse a sí mismo y estar dándolo todo siempre. Entonces hicimos una competición a Hot Laps en el P1 en directo, con Rubén, con Billy, conmigo y con Abel, y Abel nos fundió a todos. O sea,
nos sacó 3 décimas al segundo, que fui yo, y quedamos así. Muy guay, empezamos ahí todos los del equipo al pique ahí baja una décima uno. Venga, va, baja que le doy yo. Sube un boom, de bajo. Y el otro se pica, ahora te voy a bajar yo, un boom. Y así, y después había gente así famosilla que iba montando, tal. Y no, nadie me bajó. Bueno, el último día fue cuando más bajé. Gente de todas partes de España y pues nuevamente pues contaron con Abel para estar dentro de la competición profesional y pues para sorprender un poco a todos, ¿no? Creo que fue bastante emocionante. Fueron 3 carreras las que hizo. En la primera tuvo un problema técnico en el volante que pues, nos costó un poco entender qué era lo que pasaba, porque veíamos que el coche le subviraba mucho en la entrada de curva, en la salida de curva. Él trataba de adaptar su conducción para solucionarlo, pero algo pasaba. Presencial a mí me gusta más porque hay gente que se pone nerviosa. A mí me da igual estar ahí. A ver, sí, un poco antes de la carrera, voy a correr tal. Pero la gente se pone súper nerviosa y está ahí conduciendo. No, yo voy allí como en casa, o sea, conduce normal. No vas a estar nervioso porque te esté aquí una grada toda detrás. No, conduce normal. Tú tienes que demostrar como tal conduces, no otro. Ahora en el Gran Turismo 7 aprendí realmente, porque, no sé, preparamos hierros, o sea, chatarras, 100 caballos. Venga, va, 200, lo preparamos ahí, tal, no sé qué, pum, pum. Jugamos con colegas. Yo salgo más rápido de una curva y me dice, joder, a ti te reacciona, a mí no me sale bien. Y yo, al autoblocante. Ahora ya entiendo más que antes de mecánica. La verdad que lo veo bastante similar. Lo veo bastante que, de hecho, que intenta hacer las mismas acciones de adelantamiento que se hace en el simulador que en el karting. Lo comentábamos con Coti, de hecho, en Zuera, que claro, tú en el simulador vas con coches GT3 con mucha potencia, intentas hacer un adelantamiento a la salida de curva. Y el kart, que tiene muy poquita potencia y que se nota mucho el rebufo, tienes que precisamente adelantar al revés, adelantar al final de curva, entonces al final de recta. Entonces sí que lo veo que tiene una conducción muy similar, muy similar, muy fino, aprovechando muy bien la pista, pero claro, el karting lo único que el cuerpo a cuerpo tienes que cambiarlo un poco.